Ser podcast. Si amanece, nos vamos. 4:34, 3:34 en Canarias, juzgado de guardia, como cada semana, con nuestro fiscal Félix Martín. Fiscal de guardia. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola chicos, ¿cómo estáis? Buenos días. Muy bien. Bueno, acaba de estrenarse esa serie de la que todo el mundo habla y siempre recalco que esto no es un eslogan publicitario. No, en este caso. esta vez es de verdad. Esta vez es de verdad, pero así, literal, ¿verdad? Parda, exactamente así. Sí. En tu ámbito también, donde vas, yo que sé, a comprar el pan, todo el mundo habla en cualquier rincón, en el más inopinado. ¿Te encuentras a alguien que habla de la serie? ¿Os ha pasado eso? Sí. En los últimos días, ¿no? Mira, me pasó una cosa, imagínate, viniendo en el avión de Mallorca, vi a una persona que estaba viendo la serie y yo la acababa de ver. O sea, imagínate. Y le hiciste spoiler, ¿no? Le dijiste, Pablo pero Willis está muerto. Le entraron unas ganas y Bueno, es Adolescencia, es una serie británica que el punto de partida, y ya digo, no vamos a hacer spoiler, parte de la detención de un adolescente de 13 años como sospechoso de haber cometido un asesinato. La serie, además de estar teniendo el éxito que está teniendo, entre otras cosas, lo está consiguiendo porque ha impactado a mucha gente, a los integrantes de este equipo, por supuesto, no solo por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta, por todo el trasfondo que hay, por los momentos en los que decide pararse la narración y por todos los asuntos y las bifurcaciones de esos asuntos, debates, etcétera, que están ahí en la actualidad, en nuestra sociedad, y que acomete de una forma además muy inteligente la serie. Así que una vez vista, por los deberes que nos habíamos puesto aquí con Mikel Lejarza, esto ha sido como un crossover de colaboradores, porque con Lejarza nos proponemos verla. Y al verla este fin de semana surge el deseo, la necesidad de charlar sobre esta serie, aprovechando aquí el juzgado de guardia, aprovechando que tenemos la cita con Félix Martín, pero a la vez en paralelo, y esto da una muestra del éxito de la serie y de cómo está llegando a todo el mundo, Félix, ajeno a la conversación del equipo, ajeno a esa propuesta de Mikel Lejarza, había visto la serie también el fin de semana y Félix, tú también te quedaste con la idea de que era necesario comentarla con nosotros y aquí con los oyentes, ¿verdad? Totalmente, o sea, yo fui a verla y dije, esto tenemos que hablarlo en juzgado de guardia sí o sí. Por eso os tengo que contar, a ver, el lunes, en la conversación que mantenemos con Félix para preparar el programa, pues no sé cuál de los dos, si el equipo o él, estaba más ansioso por tratar este asunto. A ver, hemos escogido un momento de la serie para ambientarnos, para aquellos que la han visto, para meternos un poquito más, y para los que no, para que tengan una idea, un aire de la serie. Jamie, ¿conoces a una chica llamada Katie Leonard? Esta es su foto. Sí. Sí. Pero no está en tu curso, ¿no? Aunque tenéis algunas clases juntos, ¿verdad? Es el primer interrogatorio con Lengua. la policía. Tu nivel ahí es excelente. Muy bien. En mates y francés también te sales. ¿Vas guay? El acompañado del adulto, esta figura. ¿Os lleváis bien? Es el padre, en este caso, el que la ha escogido. Sí. ¿Sí? ¿La describirías como una amiga? No sé. Pues a veces comentan tus posts de Instagram. Eso significa probablemente que erais amigos, ¿verdad? Ya salen por ahí también las redes. Bueno, y el padre, que es Stephen Graham, que es un conocidísimo y prestigioso actor británico que, ya digo, hace del padre del acusado y es el creador de la serie. Recientemente ha dicho qué es lo que le llevó a querer contar esta historia. Leí en el periódico que un joven había apuñalado hasta la muerte a una chica. 4 meses después vi en las noticias el caso de otro chico que había hecho lo mismo más o menos, y eso ocurrió en 2 extremos del país. Me impactó mucho pensar cómo un chico podía hacerle esto a una chica, y la pregunta fue ¿por qué? Estos casos los solemos ver desde la perspectiva de la víctima, y es lógico, ¿no? Pero yo quería darle una vuelta y enfocarlo desde otra perspectiva para decir, esto nos puede pasar a cualquiera, porque el microcosmos del hogar, el macrocosmos del mundo exterior ya no funcionan igual hoy en día. Cuando tu hijo o tu hija está en su habitación, tiene acceso a una ventana al mundo entero, a influencias de todo tipo. Y mi pregunta principal era
si todos tenemos algo de responsabilidad, no solo la familia, la escuela, la sociedad, la política, la comunidad en general. Quizá todos deberíamos asumir cierta responsabilidad. Bueno, pues un punto de partida muy inteligente, ¿verdad? Félix, ¿qué te parece? Antes de preguntarte tu opinión sobre la serie, me gustaría que habláramos de esto, que no sé si habías oído al creador, al actor que hace de padre. Me parece esencial. Yo creo que la obligación del arte, ¿no? De la literatura, del cine, es ponernos en distintas perspectivas. Y creo que es esencial para el éxito de la serie el que nos haya llevado de la mano a la perspectiva del sospechoso del crimen y que ese sospechoso sea un chaval de 13 años. Creo que es esencial. Y sobre todo esto que decía, de darle el giro y poner la intensidad emocional en la parte del acusado y de la familia del acusado, no como se ha hecho habitualmente de parte de la, que también está muy bien, y de parte de la víctima, sino la otra mirada, porque eso también abre un debate muy interesante. Oye, me gustaría que me presentaras a tu compañera, a tu cómplice hoy, a Belén Marín, que también es fiscal, durante muchos años fue fiscal de menores, y que enseguida te acordaste de ella como la voz autorizada para que habláramos de todo esto, ¿no? Pues fue hablar contigo el lunes, Robert, y me vino ya en la cabeza y con vuestro permiso os presento Belén Marín, que para mí es un honor. Los dos, fijaros, aprobamos la oposición el mismo año. Los dos nos hicimos amigos el mismo día que empezó la escuela, el primer día. ¿Que erais separados al nacer o como Félix? Pues yo qué sé, sí, yo creo ¿no? que efectivamente. Y es una amistad que ha crecido con los años. Para mí es un referente en todos los niveles. Forma parte, con vosotros lo puedo decir y con los oyentes, ¿no?, de ese espacio tan hermoso que es el de la familia que eliges. De tal manera, y os lo digo de verdad, que no puedo concebir mi vida sin su amistad. Es una cartagenera orgullosa de su tierra, ha trabajado toda su carrera en Cataluña, que es su tierra de acogida. Sus destinos han sido el Prat, Arenys de Mar y Hospitalet. De Hospitalet pasó a ser fiscal de menores, trabajo que le apasionaba. Si bien ya sabéis que yo soy muy persuasivo, y en 2020 le convencí para que diera el paso de ser fiscal del jurado. O sea, tú eres el culpable de ese sí. paso, ¿no? No sé si algún día se arrepentirá. La Fiscalía de Menores perdió a una gran compañera y nosotros los del jurado nos llevamos a un tesoro. Cuando me comentaste la oportunidad de hablar de adolescencia, pensé, ella es la persona más solvente para hablar de ella, y además, como es una friki en el sentido que yo lo digo, sé que no le iba a costar nada el madrugón. Así que aquí la tenemos y con ella... Eso es, aquí la tenemos. Belén Marín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Bueno, ya conoces, muy bien, nosotros encantadísimos, muy agradecidos de que te hayas pegado el madrugón o el trasnoche. Ya conoces a Félix, que si sois amigos de toda la vida, aquí sí. Él sabes que utiliza el término friki en positivo, con una connotación totalmente positiva. Os hago la primera pregunta a los dos. Como seriéfilos, y a ti, y como fiscales, pero y a ti, Belén, como fiscal de menores que has sido... ¿Habéis visto la serie? A ti, Belén, ¿qué te ha parecido? Sí. ¿Cuál sería tu primera reacción, tu primera reflexión? La primera reflexión es que me ha recordado mucho los tiempos en los que estaba de fiscal de menores, no hace tantos años, pero me ha hecho reflexionar mucho sobre las similitudes y las diferencias con el sistema nuestro. Me ha gustado mucho. Vale, hay muchas diferencias. Empecemos por ahí, por las diferencias. Yo antes me acordaba, al poner el fragmento del primer interrogatorio, de cómo en ese capítulo se ven exactamente los protocolos, yo qué sé, hasta cuando tienen que desnudar al chaval, pues hay un policía que es el que tiene que ver cómo el otro policía puede estar cacheándolo o viéndolo desnudo, etcétera. Desde el principio se le da la posibilidad de que elija a un adulto, para que pueden ser los padres o no, pero él elige al adulto. En ese tipo de protocolos, ¿se trabaja de una forma parecida aquí en España o no, Belén? Sí, hay ciertas similitudes y, por ejemplo, desde el primer momento se da la posibilidad de que pueda elegir a un progenitor que le acompañe, claro. El menor al que se detiene tiene derecho a estar acompañado por un adulto, un referente adulto que puede ser el progenitor, y en el caso de que no haya padres, que hay veces en las que se detiene a un chaval que no tiene padres aquí, pues se elige a un educador de la Dirección General de la Infancia que le va a acompañar. Muy bien. Félix, ¿a ti qué te ha parecido como fiscal y como seriéfilo, decíamos, la serie una vez vista?
A mí me ha encantado. Obviamente yo no conozco en profundidad la Fiscalía de Menores, pero creo que refleja muy bien el entramado y sobre todo lo que es de repente sumergir a una familia normal en el entramado de la justicia, ¿no? Con toda esa angustia que generan los padres, todo el torbellino en el que se meten y luego, sin ninguna duda, chicos, los temas que subyacen en la serie, ¿no? La incomunicación padres-hijos, las redes sociales, los efectos en la adolescencia, la violencia en la adolescencia, en los colegios, o sea, todos esos temas que subyacen me ha chiflado. La serie me ha chiflado. Ya, Edgar, igual lo digo para que Edgar me acaba de apuntar. Tengo una pregunta, por supuesto. Esto está abierto a todas las bandas. Parda, Edgar, ¿qué no decir de Adriana Morelos, que tiene una hija adolescente, que todos hemos pensado? También os voy a preguntar después, lo digo para que lo preparéis, y sobre todo a ti, Belén, si después de vista la serie recomendaríais, porque Adriana se fijó enseguida en eso que ponen de la calificación, a partir de qué años, 12. Y a pesar de eso, que pone 12 años y su hija tiene 12 años, nos preguntó, ¿creéis que esta serie la tiene que ver o la puede ver mi hija? Y claro, ella antes ya nos decía, acabo de verla y tengo escalofríos. Tenéis el micro abierto en cualquier momento. Edgar, tú tenías una pregunta. Yo tengo una pregunta, sí. Hablábamos de Protocolo y sin destripar nada de la serie. En este país, ¿cómo se debe detener a un menor? O sea, quiero decir... ¿Se puede detener como a una persona adulta, llegar y...? Ya, lo dices por el despliegue de policía, que mucha gente, además, eso impacta, que le parece excesivo cuando llega a una casa normal, a una casa a las 6 de la mañana, con 2 hijos adolescentes, una casa de la Inglaterra norte, de clase media, trabajadora. El padre me parece que es fontanero, ¿no? Por la furgoneta, etcétera. Y entonces llega ese despliegue de policía, como cuando vemos aquí los despliegues cuando entran a detener a un capo de la mafia rusa en Marbella, ¿no? Sí. Belén, este despliegue, o Félix, ¿este despliegue es así parecido en España? No. O sea, lo primero que me llamó la atención de la serie, y supongo que también le pasaría a Félix y a todos, ¿no? Es ese despliegue, que rompan la puerta, que entren con metralletas, que amenacen al menor. Todo eso no es así en España. Nosotros tenemos una ley del menor que es del año 2000 y un reglamento que es del año 2004 que, entre otras cosas, regula el modo de llevar a cabo la detención del menor. Y lo que dice es que los funcionarios que intervengan en esa detención deberán practicarla de la forma que menos perjudique al menor. Evidentemente no entran como si fuera eso un narcotraficante o un grupo armado y tal, no, para nada. Pero parece que se ajusta la realidad a los procedimientos y el protocolo de la policía inglesa, ¿no? Por lo que hemos visto. Y tú, como fiscal, cuando has sido fiscal de menores, ¿vigilas porque eso sea así? Quiere decir, ¿tienes que dar consignas o la policía ya es suficientemente consciente de que eso tiene que ser así, Belén? La policía es absolutamente consciente de cómo tienen que realizar estos protocolos y desde luego no lo realizan así. Normalmente los que actúan ya todos saben cómo tienen que actuar y no tenemos ni que preocuparnos por eso porque sabemos que todo se hace como se tiene que hacer. Tenemos una policía muy profesional. Claro, Belén, este asunto, por ejemplo, buscando las coincidencias y similitudes y diferencias, ¿cómo habría llegado a tu conocimiento como fiscal de menores? ¿Hay un servicio de guardia? ¿Te informa la policía con horas antes, días antes? ¿Cómo funciona? Sí, mira, Roberto, la Fiscalía de Menores está de guardia. Siempre hay un fiscal de guardia de menores los 365 días del año y las 24 horas del día. De manera que siempre que se produce una detención, la policía inmediatamente lo pone en conocimiento de la Fiscalía de Menores. Porque los plazos cuando se trata de menores son plazos muy cortos. La policía solo tiene 24 horas para poner el chaval a disposición del fiscal y el fiscal solo tendrá 48 horas a contar desde la detención para disponer si el chaval queda en libertad o se pone a disposición del juez de menores, porque se insten medidas cautelares. Entonces, todo se hace en un plazo muy breve y la policía inmediatamente te lo comunica y en casos graves a veces no se le toma declaración por la policía, sino que el fiscal de menores ordena
que pase directamente a su disposición y sea el fiscal de menores quien le tome declaración al chaval. Ya, estamos hablando de menores. A lo mejor estamos dando por supuesto que tenemos todos en la cabeza la horquilla de años de edad de los que estamos hablando. ¿De qué años estamos hablando cuando hablamos de menores, Belén? Estamos hablando de menores a partir de 14 años. De 14 a 18, de 14 a 18 sí, entonces. Vale. Sí. Vale. A partir de 14 años. Esto es lo primero también que llama la atención de la serie, que se trate de un menor de 13. Por eso, en nuestro sistema, un menor de 13 años no puede ser detenido y no se puede sujetar a la jurisdicción de menores. ¿Qué habría pasado entonces? ¿Qué habría pasado? ¿Cuál sería el procedimiento? En ese caso se pondría a disposición del sistema de protección de menores, que aquí en Cataluña le llamamos la dGAIA, la Dirección General de la Infancia. En cualquier otra comunidad el sistema de protección de menores sería el que actuaría cuando el menor no ha cumplido los 14 años. Félix, tú cuando he dicho que está el micrófono abierto, tú que eres el jefe de esto, tú cuando quieras interven, aunque es sé que lo explica también. Sí? Fijaros una cosa que es muy importante que lo ha dicho Belén, que no se piense en la audiencia por un momento que eso quiere decir que menos de 14 años en España es sinónimo de impunidad, porque no es verdad, ¿vale? Como ha dicho Belén, ahí los servicios de protección de menores de la comunidad autónoma con las autoridades educativas miran qué medios, qué remedios, qué actuación se va a producir sobre ese menor. Por tanto, que no intervenga la justicia no quiere decir sinónimo de impunidad. Y en segundo lugar, otro matiz muy importante es que, como habéis visto en España, en materia de menores, la investigación no la hace el juez. La investigación la hace directamente la Fiscalía, que ha asumido lo que en adultos hace el juez de instrucción, en menores lo hacen los fiscales de menores. Pues ¿vale? mira, que sobre eso, y es algo que aborda sobre todo el segundo episodio, me estaba apuntando Adriana que tenía una duda para vosotros. Sí, porque ese segundo capítulo cuenta las pesquisas de los dos policías encargados de la investigación en el instituto, del chaval, del acusado y de la víctima, que van al mismo instituto. Quieren entender la posible motivación. No sé qué te ha parecido, Belén, si esto sería similar a lo que tú ordenarías en una investigación en un homicidio aquí en España. Pues mira, como bien sabe Félix, los que nos dedicamos ahora a homicidios, sabemos que cuando se produce un homicidio o un asesinato, la policía inmediatamente empiezan a trabajar tratando de preservar el escenario donde se ha producido, tratando de recabar todos los indicios, y una de las cosas que siempre se hace es tomar declaración a todos los testigos que puedan tener conocimiento de los hechos para aclararlos y para saber averiguar quién es el autor. Entonces, efectivamente, estos son pesquisas que siempre se realizan. Pero me llama la atención en la serie, y bueno, desde el punto de vista de la serie, realmente esto tiene más atractivo, que es intentar indagar cuál es el móvil del asunto, es decir, por qué se ha producido este asunto, aunque jurídicamente esto para nosotros no tiene relevancia, pero siempre es interesante comprender por qué se ha producido el hecho delictivo. O sea, puede ser algo accesorio que te ayude a comprender pero no que sea después definitorio, ¿no? De cara al juicio, como aquí ya nos ha enseñado muy bien Félix, ¿verdad? No sabemos, Belén, Félix, si a lo mejor esto es diferente o sustancialmente diferente en el sistema jurídico británico o el inglés, ¿no? Y eso allí tiene más peso, porque quizá por eso nos haya venido de la ficción anglosajona el gran peso que tiene el móvil siempre en cada una de las tramas. Félix, puede ser, pero fijaros, yo no he sido fiscal de menores, pero Belén, ¿puede ser también que en España el móvil os interese? Porque si sabemos la razón por la que un menor mata, ¿podemos adecuar el tratamiento terapéutico o las medidas educativas mejor para resocializar ese menor? ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, realmente, de hecho, uno de los capítulos se basa en indagar, a ver, en los porqués y sobre todo yo creo que en saber, entender, llegar a comprender si el chico tiene la capacidad de comprender lo que ha hecho y la magnitud
de lo que ha hecho. Eso es. Ya, estamos hablando ya del tercer episodio, imagino. Es más la capacidad psicológica. Sí. Claro. El tercer episodio, ya la entrevista con la terapeuta, que no psicóloga creo que es, pero no sé si es psicóloga, psiquiatra. Algo parecido también ocurriría aquí en España. Se le sometería, no es el término, se le entrevistaría así, de esa manera, se le interrogaría de esa otra forma más médica, Belén. Sí, Roberto. Además, precisamente para mí ha sido el capítulo más interesante. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque sí. Pues porque, mira, en la justicia juvenil tenemos un referente que no existe en adultos y que es una de las cosas mejores de la justicia juvenil. Nosotros le llamamos el equipo técnico. El equipo técnico es un equipo de colaboradores, de profesionales que son psicólogos y trabajadores sociales que asisten al fiscal de menores desde el comienzo, desde la guardia. Cuando estamos de guardia tenemos en el despacho de al lado un psicólogo, un trabajador social que forma parte del equipo técnico. Entonces nos asiste, ya desde el primer momento nos va a decir, se entrevista con el menor, con la familia, con los servicios sociales y nos va a informar de cuál sería la medida cautelar a solicitar que sea mejor, más educativa para el menor. Y nos asiste luego durante todo el procedimiento, o sea, si se abre un expediente contra ese chico, nos hace un informe para adecuar la medida educativa a la situación concreta de ese menor. Y además nos asiste en el juicio. O sea, que fíjate si es importante la figura del equipo técnico aquí. Sí. Oye, ya que la conversación nos ha llevado casi a ir haciendo una parada en cada uno de los episodios, porque cada uno lo cuenta, cada uno de esos episodios, cada una de las entregas cuenta o añade o pone el acento en algo. Félix, mira, respecto al cuarto. El cuarto, podríamos hablar que donde pone el acento es en los efectos del delito, pero en la familia del acusado, en la familia del muchacho acusado. Al ver el episodio, yo me acordé mucho de ti, Félix, de cuando nos has explicado aquí que el delito contra la vida es lo más parecido, no sé si a veces lo has dicho como el símil lo has utilizado, el de una bomba nuclear humana que destruye todo a su paso. La familia de la víctima, pero también la familia del acusado. Eso lo refleja muy bien la serie, ¿no? Y de una forma muy, muy inteligente y muy novedosa, Félix. Es impresionante, es necesario. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros pedir a la familia de la víctima desolada, chicos, que tenga respeto, prudencia y empatía. No le podemos pedir eso, pero sí se lo podemos pedir y exigir a la sociedad. Yo siempre recuerdo un crimen muy atroz que yo tuve que llevar, donde tuvo que venir a declarar la hija del acusado en instrucción y notaba la vergüenza que sentía esa niña por lo que había hecho su padre. Y os lo juro, me daban ganas de abrazarla y decirle, no, tú no tienes nada que ver, no tienes nada que ver. Y me imagino pues que esa niña sufriría insultos y cosas en el colegio, ¿no? Entonces, es tan importante que la serie nos haga ver que no podemos extender como un pulpo la responsabilidad a la familia del acusado, porque puede haber tantas razones que llevan a una persona a cometer algo atroz, puede haber tantas razones que lo veo súper necesario. Oye, yo lo que me ha dejado impactadísimo, Félix, es que con el material que nos has facilitado para preparar este tramo, esta sección, he visto que las conclusiones que aparecen en la memoria de la Fiscalía General del Estado, donde todo esto que trata la serie está reflejado ahí. Quiero decir, hay 6 puntos que son clave, ¿no? El fomento por la sociedad adulta de la cultura de la inmediatez, que hablaría como de las causas que desembocan en el gran drama que plantea la serie. Esto me ha parecido impresionante que esté tan tasado por la Fiscalía ya aquí en España, ¿no? O sea, de verdad, me acuerdo mucho de Adriana, fíjate, porque sé que tiene... Un día tenemos que hablarlo con calma, si os parece. Sí, claro. Y debatimos con calma, porque me gustaría que Adriana, ¿no? También como madre de un adolescente, tú, Roberto, ¿no? Porque es verdad, me he quedado alucinado de lo bien que está estudiado por la Fiscalía de Menores y las reflexiones que nos puede generar todo. Es decir, hay mucho trabajo hecho, chicos, mucho trabajo, y hay muchas pistas que nos dicen cómo tenemos que actuar. Solo hay que saber leerlo. Déjame solo que dé los titulares y si te parece,
te convocamos, porque a Belén tampoco le vamos a hacer ya trasnochar 2 semanas seguidas, pero bueno, si ella quiere, por nosotros encantadísimos, porque bueno, ha sido un auténtico placer y una gran lección. Pero a ver, en cuanto a esto de las conclusiones que aparecen de la memoria de la Fiscalía, decía, primero, fomento por la sociedad adulta de la cultura de la inmediatez. Todo esto lo que nos aboca a. Segundo, desprestigio de la cultura del esfuerzo, donde pone la sociedad el foco. Tercero, la sexualización de la adolescencia y la renuncia de los padres y de la sociedad a una adecuada y valiente educación sexual. Bueno, me parece increíble, porque me parece que es que haya visto la Fiscalía la serie y después haya elaborado este informe. El cuarto, los adolescentes no tienen referentes adultos. Habla de cómo la comunidad virtual está también sustituyendo a la real. El quinto punto habla de la sobredosis de distanciamiento con la realidad y un poco la teoría de mi amigo Lorenzo Silva de cómo a través de las redes estamos psicopatizando la relación con los demás. Y bueno, lo dicho, que me parece realmente... y el sexto, que más que una causa sería una consecuencia de todo lo anterior, la confusión entre los límites entre víctima y verdugo. Seguimos hablando la próxima semana, por lo tanto, Félix, si te parece, ¿no? Seguimos, y ya veis lo bien que está representada Fiscalía de Menores con Belén, fijaros. Inmejorable. Belén Marín, Félix Martín, ha sido un placer, muchísimas gracias. Un abrazo, chicos. Un abrazo. Chao. Muchas gracias, Roberto. Adiós. A ti, Belén. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.